Escucha Liderazgo Femenino, un podcast de Radio América, episodio 1, temporada 1, con Lisette Villatoro, presidenta del Banco Lafice, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso proyecto sobre liderazgo femenino. Mi nombre es Kelly Maldonado y como nuestra primera estrella invitada tenemos a Lisette Villatoro. Ella es abogada, mamá, esposa, madre y gerente de Banco Lafice. Bienvenida, Lisette. Muchísimas gracias, Kelly. Feliz de estar aquí con ustedes y muy honrada de ser la primera en este proyecto. Iniciamos preguntándole cómo describiría su trayectoria desde su inicio hasta ahora que ocupa un cargo gerencial en un mundo tan competitivo como lo es la banca financiera. Mira, yo tengo una frase para definir mi trayectoria y es que algo que me ha definido es que he intentado siempre ser más valiente que perfecta. Creo que muchas veces lo que nos sucede a las mujeres es que no agarramos ciertos cargos o no nos imaginamos o nos visualizamos en ciertas situaciones porque creemos que no estamos listas. Entonces, verdaderamente mi carrera profesional se ha caracterizado por pensar que lo que tengo que hacer es agarrar la oportunidad, apropiarme de la oportunidad, darme cuenta de que esa oportunidad no solo es para mí, sino también para las mujeres que vienen atrás de mí, y así he tomado retos interesantísimos. O sea, a mis 22 años ya era la gerente legal del banco más grande de Honduras en aquel momento. Muy jovencita, Lisette, 22 años. Muy jovencita, sin embargo tenía 22 años, ya estaba graduada, ya tenía una maestría y estaba estudiando otra. Entonces ese es otro tema también de que es muy importante, y es el tema de capacitarnos, de darnos cuenta de que tenemos que estar actualizadas. Luego en el transcurso de mi vida pues tuve la oportunidad de trabajar en bancos locales, bancos regionales, bancos multilaterales. En el caso del Banco Centroamericano pues tuve la dicha de ser la primera mujer también directora legal del banco con responsabilidad en 5 países. Y luego pues toda esa trayectoria, que son ya más que 24, 25 años de experiencia, pues me ha llevado a tener el cargo ahorita, que es ser la gerente general de Banco Lafice Honduras. Eso es muy importante cuando mencionas, Lisette, la preparación. Yo no creo en la suerte, yo creo en las oportunidades, y sé que las oportunidades se dan en el momento propicio y van de la mano con la preparación. ¿Cuál sería tu consejo para esas mujeres, para esas jóvenes que nos ven, que nos escuchan a través de nuestras diferentes redes sociales, para motivarlas a que alcancen sus sueños, que se fijen metas, pero lo importante, prepararse? Mira, primero tienen que soñar. Desen ese permiso de soñar. A veces las mujeres también nos limitamos, ¿verdad?, en las cosas que podemos lograr. Y yo también creo de que tú no puedes lograr algo que no te puedas imaginar tener. Entonces, lo importante es soñar. Cuando yo pasaba por ese banco, donde fui la gerente legal, el banco se estaba construyendo. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero trabajar ahí porque las muchachas que trabajan ahí andan con tacones y andan bien arregladas. Y así quiero andar yo. Sí. En mi simplicidad, ¿verdad? Una niña de 18 años ya tenía la visión, ya quería estar ahí. Luego me tocó visitar ese banco porque en el bufete que trabajaba le dábamos servicio, y llegué a una oficina divina, que era una oficina de esquina. Yo dije, yo quiero esa oficina. Y adivina qué pasó, esa fue mi oficina. Entonces, yo soy una fiel creyente de que si tú quieres lograr, primero tienes que soñar, tienes que apropiarte de tus sueños y tienes que también acompañarlo con mucha educación, ¿verdad? O sea, es necesario de que nosotras también nos preparemos. Sin embargo, también les quiero decir algo de que nosotras tenemos que hacer. Nos preparamos muy bien, o sea, inclusive ahorita las estadísticas ya dicen que hay más mujeres graduadas universitarias que hombres. Académicamente. Pero el reto está, si hay más mujeres graduándose, entonces ¿por qué no habemos tantas mujeres en posiciones de poder? Y yo siempre he dicho que es que ocupas 2 cosas en la vida. Primero, sí, capacítate. Sí, o sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo. La suerte tiene que ir acompañada, ¿verdad? De que tú tengas ese momento clave y estés capacitada para lograrlo. Pero el otro tema también es que tienes que visibilizarte. Las mujeres a veces pensamos de que con estar capacitadas, que con hacer un súper buen trabajo, que con que estás cumpliendo con todas tus metas va a ser suficiente para que te reconozcan y te promuevan. Yo siempre le digo a la gente, eso no funciona así. O sea, realmente tú tienes que levantar la mano. Recientemente iba a una universidad y cuando llegué y estaban todos sentándose,
habían varias, la mayoría eran mujeres, y habían las 2 sillas de enfrente vacías. Sí. Entonces yo les decía a las muchachas y les decían, miren, ustedes desde ahorita tienen que aprender a visibilizarse. Si alguna de ustedes quisiera trabajar en un banco, yo sería un contacto muy importante para ustedes. Pero ¿de quién creen que me voy a recordar yo al finalizar esta charla? ¿De la que está sentada en la última fila o de la que está sentada enfrente y me hace una pregunta? Por supuesto que de la que está sentada enfrente. Entonces, definitivamente, Lisette, eso funciona así. A eso me refiero cuando les digo que hay que visibilizarse, dar a conocer los logros, saber lo que nosotros hacemos, lo que nosotros aportamos, cómo nos hemos preparado. Entonces, mi consejo en resumen sería, sí, edúcate, capacítate, pero por favor no olvides de visibilizarte. Esa anécdota que has compartido con nosotros es muy bonita y interesante porque habla del sueño de una niña que se hizo realidad, pero durante el camino para alcanzar ese sueño, por supuesto que tenemos desafíos. ¿Cómo lograste superar los desafíos que a lo largo de toda tu carrera se han ido presentando? Mira, el primer desafío que toda mujer va a tener cuando quiere tener posiciones de liderazgo va a ser ella misma. O sea, y yo creo que hay que decirlo, ¿verdad? Muchas veces estamos buscando como que esos desafíos son externos. Claro que vas a tener desafíos externos, sí. O sea, claro de que vas a tener que superar varias cosas, pero lo más importante es que tienes que tener la confianza que todo lo que necesitas los tienes aquí adentro y que tu energía emana de tu corazón. Entonces, que si emana de tu corazón, tienes que conocerlo, tienes que saber qué te hace fuerte, qué te hace débil, y en ese camino de introspección que uno tiene que invitarse a hacer, es donde te vas dando cuenta de que va venciendo todos esos obstáculos. Porque les quiero comentar también otra historia muy divertida, y esto ya está inclusive documentado. Si tuviéramos un público grande aquí, que sí lo tenemos escuchándolo, nosotros preguntaríamos, ¿alguna vez ustedes han tenido como ese diablito y ese angelito? No sé si han visto esa caricatura, sí. Ese diablito de que a uno le sale una súper oportunidad y el diablito sale y le dice, pero Lisette, no estás lista. Sí. Lisette, no lo vas a lograr. Lisette, no vayas al podcast porque no es lo que haces todos los días. Es esa voz interna que nos genera un complot y nosotros mismos o nosotras mismos nos auto boicoteamos, Lisette, claro. Porque no confiamos en lo que nosotros sabemos, en lo que podemos hacer, dudamos de nuestra capacidad y cuando llegamos a ese punto no queremos hacer nada, no pasamos a la siguiente página, nos detenemos. Y es correcto, y eso se llama síndrome del impostor, ¿ok? Está documentado que la mayoría de las mujeres los tenemos y se llama el síndrome del impostor. Yo en mi vida me di cuenta que no era la excepción y claro que lo tenía, que cada vez de que tenía una promoción o iba a presentar un proyecto o algo me salía esa vocecita. Pero luego me di cuenta de que tú puedes totalmente cambiar el síndrome del impostor porque sea el síndrome impulsor, le puse yo, no del impostor. ¿Y a qué me refiero? A que si tú sabes de que no tienes la preparación, pues vas a llegar a trabajar más. No vas a trabajar 8 horas, vas a trabajar 10 o 12 horas. Si tú sabes que ocupas capacitarte más, además de trabajar, vas a estudiar una maestría. Si tú sabes también de que no sabes todo, vas a ponerte alrededor personas que sepan más que ti. Entonces, yo creo de que ese síndrome del impulsor es también lo que me ha llevado a poder, con mucha valentía y resiliencia y de la mano de Dios, pues lograr vencer muchos de mis obstáculos. Eso es muy importante, Lisette. Como mujeres, muchas veces nosotras hay etapas que las vamos dejando. Y esto es porque quizás anhelo ser madre, pero no puedo serlo en el momento porque tengo una carrera universitaria que aspiro a llegar. Durante todo este momento que tú pasaste como madre, como esposa, como hija y ahora con un cargo muy importante en una institución financiera, ¿hubo algún momento que marcó y que definió el liderazgo que ahora estás tomando en tus manos? Sí, mira, hubieron muchísimos momentos realmente, o sea, cada decisión que tomé, cada decisión que tú tomas cuando asumes una posición, la decisión de casarte es una decisión importante, sí. Luego la decisión de ser mamá es otra decisión importante, y yo lo que creo es que las mujeres tenemos la capacidad de ser algo que yo denomino una mujer 360. ¿Y qué es para mí una mujer 360? Es una mujer que se atreve a soñar, que a pesar de que tiene que ayudarle a muchos a cumplir sus sueños, ¿verdad? En todos los roles que nos toca vivir como mujer, no renuncia a sus propios sueños. Eso es importante, porque muchas mujeres renunciamos a nuestros sueños porque luego vienen los hijos y entonces
Yo le doy alas a mis hijos para que vuelen, pero mis proyectos de vida se estancaron. Y cuando llego a una determinada edad, ya no quiero seguir, porque me auto boicoteo y digo, ¿para qué? Ya tengo una determinada edad, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a lograr. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están pasando ese momento decisivo en su vida? No es ser egoístas, Lisette, es pensar en uno mismo. Mira, yo les diría que yo soy una fiel creyente de que todos tenemos el potencial para transformar nuestras vidas y que yo sobre todo creo que las mujeres sí podemos tenerlo todo, que también creo que ha sido una creencia limitante con la que hemos crecido, ¿verdad? De que tenemos que tener una cosa por tener otra, pero al final de la historia sí podemos tenerlo todo. Y ahí tal vez les quiero compartir un secreto que he venido haciendo yo en mi vida, porque la verdad es de que también tienes que darte cuenta que vas evolucionando. Entonces también tu concepto de éxito, porque al final de la historia todos hacemos buscando ese concepto de éxito, tiene que evolucionar. O sea, ahorita mi concepto de éxito a mis 45 años no es el mismo concepto de éxito a mis 30 cuando nacieron mis hijos, que tengo mellizos, dicho sea de paso, un niño y una niña, ¿verdad? Entonces es esa flexibilidad que tienes que tener tú, pero a veces las mujeres somos muy estrictas con nosotras mismas y vivimos cada etapa, lejos de definir el éxito, lo vivimos con mucha culpa. O sea, lo miras desde la culpa en lugar de verla desde la alegría y darte cuenta que estás viviendo una nueva etapa y que tú lo que tienes que ir haciendo es como redefiniendo ese éxito y luego te vas dando cuenta de que van a ir saliendo mejores versiones de ti en cada una de las etapas donde la vas haciendo. Eso es muy importante. Y en la posición que ocupa en este momento, ¿cómo define el liderazgo que se está desarrollando? Porque desde muchas plataformas se impulsa ahora a que la mujer rompa esas brechas y se crean precisamente los espacios para que se puedan desarrollar. Sí, mira, yo tengo la dicha de estar en una institución pues donde se reconoce esta equidad de género, donde me han dado también la oportunidad de romper muchas brechas. Eso es importante. Sobre todo la apertura. La apertura, sobre todo, es una institución que además de que la acompaña esta igualdad, también lo acompaña la innovación, porque también lo que tenemos que reconocer es que en la diversidad hay riqueza. ¿Sí? Entonces, la visión que nosotros como mujeres aportamos al mundo corporativo es una visión que lo que viene a hacer es a complementar la visión que el hombre ya tiene. Y ahí es muy importante que nosotras como mujeres no perdamos nuestra esencia. Porque al final de la historia, si tú eres una mujer, pero estás intentando hacer una persona que tú no eres, estás rompiendo tu esencia. ¿A qué esencia me refiero yo cuando hablo de las mujeres en liderazgo? Somos empáticas. Sí. Somos muy instintivas. Intuitivas también. Muy intuitivas. Nos fascina trabajar en equipo, a la mayoría. Tenemos la facilidad también de una escucha activa, que si tú lo combinas todo y lo haces muy bien, te das cuenta que lo que tenemos es pues mucha inteligencia emocional para lograr varias cosas. Entonces, por eso es que te digo que lo más importante es que no olvides esa esencia, sino que más bien la alimentes. Y por supuesto, muchas instituciones están captando y aprovechando todos esos recursos que las mujeres podemos aportar a la sociedad. Antes era impensable, Lisette, que una mujer podría ocupar un cargo gerencial en una institución bancaria. Como tú lo mencionaste, de niña yo miraba hombres atrás de ese escritorio. Y hablando de esas cualidades, ¿cuáles son las cualidades que aportan las mujeres en cada institución, hablando de liderazgo femenino? Un poco como lo que te comentaba, o sea, yo creo que la empatía es importante, nuestra responsabilidad es muy importante, nuestra honestidad también es muy importante. Hay algo que también yo admiro mucho y es que las mujeres tenemos esa capacidad de llevar la pasión que tenemos en cada uno de nuestros diferentes roles, ¿verdad? Sí, somos muy apasionadas. Somos muy apasionadas al trabajo. Yo también te diría, como te lo decía, el hecho de poder liderar equipos, el hecho de poder identificarte y el hecho también, en algún momento yo lo comentaba, o sea, el hecho de ser vulnerables, porque al final de la historia, cuando tú estás liderando personas y tú lo que necesitas es hacer conexiones de corazón a corazón. Si no, realmente no logras esa integridad, ese mismo sueño, esa misma misión. Hay que crear esas conexiones. Claro, y yo creo que las mujeres en nuestra esencia tenemos esa facilidad para poder crearlas. Cuando hablamos también de mujeres, hablamos de la inclusión.
en el campo financiero, ¿cómo funciona? En tu equipo de trabajo, ¿cómo logras esa inclusión? Mira, pues como te decía, ¿verdad? El banco donde estoy, Banco Lafice, pues en eso me ha apoyado muchísimo en el tema inclusivo. Nosotros, inclusive a nivel gerencial, somos 60% mujeres y 40% hombres. Como industria también. Qué dato interesante. Ya como industria, nosotros también el sistema financiero, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, también ya la mayoría son mujeres. Ya los cargos directivos también están entre un 40 y un 60%. Eso es interesante, ya no solo es la parte administrativa, que era común verlos ocupados estos roles por mujeres. Totalmente, y eso lo denominamos como romper el techo de cristal, ¿verdad? Porque lo que te pasa es que en la parte de abajo de la pirámide, por decirlo mucho, hay muchas mujeres, pero llega un momento de que cuando ya tienes que subir a la pirámide a cargos directivos o a cargos de gerencias o a cargos de presidencias ejecutivas, pues muchas mujeres no lo están logrando. Y yo ahí me quiero detener para decirles algo, o sea, cada vez de que una mujer tiene la oportunidad de asumir un cargo de esos, lo tiene que asumir no solo por ella, lo tiene que asumir también por el resto de mujeres que vienen atrás, que realmente necesitan verlas para poder asumirlo y para poder soñarlo, que era lo que estábamos hablando en el inicio. Definitivamente. Siempre desde niñas se nos está inculcando que debemos dar un buen ejemplo, que debemos de ser inspiración para otras personas. ¿Qué legado te gustaría dejar en Banco Ficenza? Fíjate de que el legado que a mí me gustaría dejar es un legado de servicio. Yo creo que el verdadero liderazgo y la verdadera felicidad de las personas pues viene precisamente de ese servicio, de darte cuenta de que las posiciones de liderazgo son para servir a las personas que tienes al lado, pero también para servir a tu comunidad. Entonces yo te diría de que ese es el legado que quisiera dejar. Hemos hablado un poco con Lisette, la ejecutiva, pero me gustaría hablar también con Lisette, la mamá, la esposa, la ama de casa, porque también lo somos. ¿Cómo logras equilibrar? Porque esa es una pregunta que muchas veces no realizan. La parte ejecutiva con la parte personal. Mira, he aprendido, y aquí también voy a hacer una recomendación, que a veces las mujeres no somos muy buenas en esto, a pedir ayuda. No es malo. No es malo. Tenemos ese problema, Lisette. Todo lo podemos realizar nosotras. Y sí, es cierto que en los roles como madres, como esposas, como enfermeras, como psicólogas, podemos con mucho. Pero también es importante saber pedir ayuda. Yo te diría que ese ha sido mi secreto. O sea, he tenido como la dicha de poder pedir ayuda, pero también al mismo tiempo tener gente que me ayude. Entonces yo eso lo he denominado como mi red de apoyo. Entonces tengo una red de apoyo espectacular. Mi esposo es un esposo maravilloso, de que me ha apoyado pues en todos mis sueños durante toda esta mi vida profesional. Mi familia también, mi mamá, mi papá, mis hermanos, las personas que también me han ayudado en mi casa son sin lugar a duda un pilar fundamental para lograr todo lo que he venido logrando. En Banco Lafice es una institución que ha abierto las puertas al mundo laboral, que es una oportunidad de empleo, por supuesto, para muchas personas, y me agrada mucho cuando me das ese porcentaje de todas las mujeres que están laborando ahí. ¿Qué otras recomendaciones darías tú para tener un poco de mayor inclusión y para aquellas mujeres que ven eso lejos y ese sueño puedan lograrlo? Mira, yo creo que en la pandemia, por ejemplo, aunque fue una etapa muy dura para todos nosotros, estoy segura que fue una etapa de crecimiento, y yo siempre cuento esta historia. Cuando mis gemelos nacieron, yo estaba en un cargo muy importante en un banco y nacieron chiquititos, prematuros, yo era primeriza, ya se imaginan, no sabía ni qué hacer con aquellas dos cosas, lo único que tenía era mucho amor para darles, pero muy poco conocimiento. No, y te entiendo porque también soy madre, primeriza, no uno, sino dos. Prematuros. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Entonces, cuando ya me toca reincorporarme a la oficina, ¿verdad? Y ven el elevador era divino, miraba hacia el interno del banco y todo, y yo iba rezando desde el fondo de mi corazón. Tenía un jefe extranjero, era inglés en ese momento, y yo iba rezando, Dios mío, que este señor me despida, o sea, que yo llegue a su oficina y me despida porque no puedo más, o sea, estoy durmiendo solo 2 horas al día, hoy vengo a atender tenía asamblea de socios, andaba vestida de negra inmaculada, ¿verdad? Y yo lo único
que pensaba es si había dejado los pepitos con la leche para los niños. Entonces yo decía, no, te lo pido Dios, que cuando suba me despida, o sea, que esa sea la noticia de que quiera darme, porque me llamó para decirme que me tenía que dar una noticia. Y en ese momento tú estabas pensando más como madre que como ejecutiva, porque era lo primordial para ti en ese momento. Pero te voy a decir realmente cómo estaba pensando como humana, o sea, estaba realmente cansada, y creo que también a veces las mujeres no nos damos el derecho de decir, estoy agotada, estoy cansada, no puedo más, ¿verdad? Esas son cosas que no nos dicen de la maternidad, nos dicen todo lo bonito. Pero está esa otra contraparte de lo que casi nadie habla, y tú estás contando una experiencia que quizás para muchos es desconocido, pero qué interesante para tratar de hacer un equilibrio en tu vida. Pero mira entonces lo que me dice mi jefe, ¿verdad? Entonces ya regresa, Lisette, enséñame fotos de los gemelos, le enseño fotos de los gemelos, y me dice, mira, quiero tener una conversación contigo, ¿qué has pensado tú ahora de que ya eres mamá? Y yo por dentro era como, ¿qué hago? Me pongo a llorar de una sola vez, ¿verdad? Y le digo lo agotada que estoy y todo. Entonces, la verdad es que no solo es lo agotada, también ahí te das cuenta, y yo a todo el mundo le digo, y esta fue mi respuesta hacia él, le digo, me he dado cuenta de que tener hijos es sacar la mejor versión de mí. O sea, las mujeres que tenemos ese privilegio de tener hijos se van a dar cuenta de que es una transformación total, pero total, o sea, tu nivel de apertura al amor, tu nivel de gratitud por tenerlos, tu nivel también de generosidad hacia ellos. La empatía con las otras personas. Con otras personas. Sí. La verdad es que es como un renacer, si quieres verlo definitivamente. Así. Uno da luz, pero realmente tú renaces desde tu corazón en ese momento. Entonces, estaba teniendo con él esta conversación y me estaba diciendo, fíjate de que recibí ayer un correo electrónico de que tenemos un plan dentro del banco y queremos que tú seas la primera ejecutiva en utilizar el plan. Entonces le digo yo, cuéntame, ¿cuál es el plan? Me dice, nosotros sabemos que para ti es muy difícil en esos momentos tener mellizos, pero queremos que tú continúes con nosotros. Entonces lo que te queremos ofrecer es si quieres trabajar medio tiempo desde tu casa y medio tiempo presencial en la institución. Nosotros nos vamos a encargar de la agenda, de habilitarte en tu casa lo que necesites para hacerlo. Les quiero recordar que esto fue hace 12 años antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esa política institucional de que el lugar donde yo trabajaba tenía en ese momento fue la que me permitió a mí seguir creciendo. Y la verdad es que sin que existiera esa política y ese nivel de generosidad en ese momento de ese banco donde yo estaba trabajando, posiblemente hoy no estaría contigo en este momento, entrevistándome como gerente general de un banco. Mira qué interesante, pues por más personas como tu jefe, yo siempre he dicho también, por situaciones diversas que hemos pasado a través de la vida, en esta empresa me han abierto no solo en el campo profesional, sino en esa parte humana, que es tan importante para nosotras las mujeres, que sean empáticas. Yo les he dicho que nuestros hijos aquí han crecido, porque la mayoría de los niños de nuestros hijos, por lo general, o papá o mamá los traemos el fin de semana, ya sea porque no tenemos con quién dejarlo, porque nos gusta que vean lo que nosotros realizamos para ser un buen ejemplo para ellos. Eso es muy importante, Lisette. Durante todo este proceso de ejecutiva, de madre y ahora en el cargo que ocupas en Banco Lafice, ¿cómo logras manejar ese estrés? Porque muchas veces lo sentimos, lo manifestamos, pero no lo tratamos. Mira, yo te diría que con el estrés, primero, el estrés no es malo. O sea, yo la verdad es que ya he llegado a esa conclusión. El estrés bien manejado más bien es lo que te impulsa a lograr las cosas. El estrés bien manejado es lo que también te hace ser más enérgico. El estrés bien manejado también te lleva a poder lograr cosas en muy poco tiempo versus lo que no tenías que hacer. Yo te diría de que para manejar el estrés, lo que tú tienes que hacer es dedicarte tiempo a ti misma. O sea, que ese es otro tema también de que a veces como mujeres nos cuesta también hacer, ¿verdad? O sea, si yo le pregunto o nos preguntamos nosotras como mujeres, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a nosotras mismas? La verdad es que te vas a dar cuenta de que ha sido un maratón, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana que te levantás hasta que llegas en la tarde. Y yo no les estoy diciendo con estos que se dediquen 4 o 5 horas, si pueden, maravilloso. Pero la verdad es que tengas ese tiempo de que si lo que te gusta es tomarte una tacita de café, la disfrutes, una tacita de té, la disfrutes. Y sobre todo algo que me ha servido mucho a mí para manejar el estrés es ser muy agradecida con mi presente. A veces estamos o muy estancados en lo que nos pasó o en lo que nos va a pasar. No nos permite ver todo lo que nos puede llegar.
precisamente por eso. Y más que no te permite ver, no te permite atesorarlo, no te permite agradecerlo. Entonces yo lo que intento hacer es, y se lo doy tal vez, y esto es algo que yo hago todas las noches yo abro mis manos dándole gracias a Dios por cada cosa, por una cosa, por mis dedos. Entonces me duermo pensando en las 10 cosas que debo de agradecerle a Dios. Entonces ahí te das cuenta de que sí, tu vida es muy llena de estrés, pero la mayoría de tu estrés es o por lo que no ha pasado o por lo que ya sucedió y no puedes cambiar. Entonces yo lo que intento es mantenerme en mi presente. Hablando de eso, Lisette, ¿quién es tu fuente de inspiración? Porque todos tenemos en la vida inspiración, ya sea que venga de alguien profesional o de nuestro entorno, de nuestra familia, de mamá o de papá. Mira, yo he tenido la dicha, primero te diría que mi inspiración más grande ha sido Dios. O sea, soy una mujer muy creyente, o sea, Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y en la vida de mi familia. Entonces, para mí esa es como mi piedra angular. Y se nota mi fuente por lo de poder. agradecida que eres. Sí, mi fuente de poder, si quieren verlo así. Pero he tenido la dicha de tener un papá súper emprendedor, una mamá, una mujer súper valiente, muy trabajadora, mis hermanos con los cuales tengo una relación espectacular, también muy buenos. Entonces te diría de que la otra fuente, como tú bien lo estás diciendo, es el agradecimiento. Es darte cuenta de que tienes muchas cosas por las cuales tienes que agradecer. Eso es muy importante que compartas con las personas que nos están escuchando en este momento. Algo que me gustaría preguntarte también, Lisette, a futuro, ¿cuál es tu visión? ¿En el banco o fuera del banco? ¿Como mamá o como ejecutiva? Mira, yo creo de que ya pues mis gemelos están cumpliendo 15 años el próximo mes. Ya uno respira cuando ellos están en esa edad, aunque están pasando por la adolescencia. La dulce adolescencia. Estoy viviendo la dulce adolescencia y he intentado verla con un espíritu deportivo, ¿verdad? Te entiendo bien, porque tengo un adolescente en casa. Ok. Lo vivimos quizás nosotros de forma diferente, pero es que los adolescentes ahora son un caso. Total, y la verdad es que lo que trato de hacer, y también ese es un consejo de que nadie me lo dio, pero se lo quisiera dar yo a las mamás, es disfruten su maternidad. O sea, realmente que dura bien poco, ¿verdad? O sea, y hay que atesorar cada momento, pero otra vez estamos como más preocupados de ya qué universidad va a ir y qué se va a graduar y lo estoy educando bien, lo estoy educando mal. Una vez alguien me dijo algo que nunca lo voy a olvidar, y lo que dijo es, para educar bien un hijo lo único que necesitas es amor. O sea, una persona que crece con mucho amor va a ser una buena persona porque es lo que va a querer darle a los demás. Es importante, los valores que le inculquemos en nuestro hogar, y algo que mencionaste, ser agradecidos. Siempre he dicho que la mejor forma de educarlos es con el ejemplo. Es totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si tú me preguntas a dónde me estoy viendo, yo creo que estoy en un momento como te lo decía. O sea, me miro liderando, pero me miro liderando para servir y para transformar el lugar donde trabajo y también las comunidades a las cuales sirvo. Ahí es donde me miro. ¿Qué le motiva a Lisette Villatoro seguir adelante cada día? Mira, a mí me motiva el amor a mi familia, el amor a mi país, el amor a mi mamá, a mi papá, el amor a todas las personas que trabajan con nosotros, y también el amor y la ilusión de mirar una Honduras mucho más justa y equitativa para todos. Eso es lo que me motiva todos los días para levantarme. Una pregunta muy personal, Lisette. Si tuvieses la oportunidad de regresar el tiempo y reencontrarte con tu niña interior, con tu niña del pasado, ¿qué le dirías a esa niña ahora, tomando en cuenta la posición que ocupas en el campo financiero? Mira, le diría, y este es también un tip que le voy a dar. Yo hago un ejercicio y lo empecé a hacer cuando salí de la universidad. Yo salí de la universidad muy jovencita, de 19, 20 años tenía. Y sentada en una cafetería, yo soy graduada de la Autónoma. Sí. A los que estudiamos ahí, Hollywood en aquel momento era muy famoso, no sé si sigue siendo. ¿Sigue siendo? Sigue siendo famoso. Entonces yo sentada ahí con una amiga muy querida mía, en una servilleta escribí 3 sueños que tenía y que quería cumplir de mis 20 a mis 30 años. Cuando llegué a mi casa y le enseñé a mi mamá la servilleta, y ahí los papás juegan un papel muy primordial, eran sueños de niña. O sea, los sueños que tenía era trabajar en el banco del edificio que lindo. Eso ya lo había visualizado. Que eso ya lo había visualizado. Me quería comprar un BMW porque amo los BMW. Y el tercero era que quería casarme. Entonces, cuando llegó donde mi mamá, en mi último día ya, ese día presenté mi último examen, enseñó la servilleta. Mi mamá lo que me dice es,
hijita mía, o sea, desde luego, ¿y qué posición querés en el banco? ¿Y qué color de carro vas a comprar? ¿Y cómo te imaginas que es tu esposo? Impulsándote, Impulsándome. no deteniéndote o estancándote y diciéndote, no, es que, ¿qué ideas tenés? No lo vas a lograr. Y fíjate que lo comparto porque también las mamás dentro de los hogares tenemos un gran papel para que tanto los niños como las niñas puedan soñar, claro, puedan impulsarse. Sí. Imagínate que mi mamá me hubiera dicho, pero Lisette, o sea, ¿estás loca? Estás loca, ¿cuánto vale el BM? No te ha quedado ni en la universidad, sí. No lo vas a poder hacer. ¿Y quieres un BM? Ajá. Las palabras edifican. Destruye. Yo tengo un dicho y es que yo siempre digo que las palabras tienen poder. Sí. Poder para bien o poder para mal. Entonces, ese diálogo interno que tú tienes contigo misma es el diálogo más importante del día y de tu vida. Y no estamos locas. No. Es importante que nos hagamos caso a esa vocecita interior, a esa curiosidad que tenemos. Meditemos también, porque eso es muy importante. Y hacerle caso, Lisette. No pensemos que estamos locos porque estamos nosotros pensando en voz alta, como decimos. Por favor, tomemos en cuenta todo lo que nos has compartido esta tarde hermosa con todas tus vivencias, Lisette. Sí, claro. Y quiero terminar de contarte la historia. Entonces, ¿qué pasó? Antes de mis 30, tenía el carro, trabajaba en el banco y también pues... ¿El BMW? Sí, claro. Y entonces me había casado. O sea, y todo pasó antes de los 25 años. Más bien me di cuenta que podía haber podido un poquito más. Pero ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque verdaderamente nosotros tenemos que dejar que esa niña interna que en algún momento tuvimos y tenemos, porque todavía digamos nos acompañe, sueñe. O sea, yo le diría a esa Lisette jovencita de que más bien tiene que venir todavía a enseñarme y a llenarme de energía, de entusiasmo, a impulsarme con todos esos sueños maravillosos, porque cuando tú eres niña o cuando tú estás muy joven, realmente tú crees que puedes tenerlo todo. Todo es posible. Todo. Eso es lo maravilloso de la niñez. Es posible. Todo es posible en sueños, y sueños, como tú dices, que podemos llevar a la realidad siempre y cuando tengamos los propulsores también que nos impulsen para alcanzarlo. Entonces yo le diría a mi niña interna de que pues lo hemos logrado, que lo hemos hecho súper bien y que todos los días pues sigo luchando por seguir soñando, por querer seguir conquistando, por querer seguir emprendiendo y porque sigamos pues construyendo la felicidad. Un consejo final para todas esas mujeres que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan en diferentes redes sociales, para que ellas que anhelan aspirar a ocupar un cargo en un mundo financiero, de liderazgo, puedan lograrlo, basado en tu experiencia, Lisette. Mira, 3 consejos. Primero, ponte metas que sean apasionadas, metas que realmente te reten, ¿verdad? Y acompáñalas con mucha valentía, con mucha fuerza, y recuerda que verdaderamente es más importante ser valiente que perfecta. Luego, cuando tengas esas metas, realmente actúa y pelea por ellas como que si tu vida dependiera de ellas. O sea, haz lo que tengas que hacer para realmente lograrlo. Y aquí ten mucha fe, porque realmente en el camino no vas a ir sola. O sea, muchos ángeles, Dios y todo el mundo te va a acompañar para poder lograrlo. Y el tercero es que los que tenemos el privilegio de tener posiciones de liderazgo, realmente las tenemos para servir. Y en mi caso, ese ha sido el secreto de mi felicidad. Entonces te diría que esos serían mis consejos para ellas. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este proyecto que estamos dando inicio contigo, con una hermosa experiencia, con una hermosa historia de vida, desde donde iniciaste esa visión que tuviste, Lisette, para nosotros y para las personas que sé que nos escuchan y que estarán sintonizando, tenerte aquí en este proyecto maravilloso de liderazgo femenino denominado Mujeres que Inspiran y Trascienden. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Kelly Maldonado. Nos conectamos en un próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.